emperradas. Oye, tranquilo viejo, tranquilízate. No puedes actuar. No puedes actuar irracionalmente, ¿no? Canalízate. Tenemos que hablar ahora sobre la filosofía y la violencia. Nos encontramos en un escenario donde cualquier cosa, cualquier evento puede caldear los ánimos. Pero todo parte de una noción. Los seres humanos somos animales. Somos seres instintivos que actuamos de manera hormonal, visceral, y muchas veces lo que nosotros hacemos va más allá de lo que la razón nos puede dictar. Alguien en un estado de poder acude y enfrenta a otro que está en un estado de debilidad. Pero no sabemos si ese sujeto en estado de debilidad tenga alguien que al conjuntarse establezca un poder mayor. Nos encontramos aquí en un escenario de luchas de poderes. El poder de la razón y el poder de la fuerza. Por más que la Ilustración, que las escuelas quieran domesticar la fuerza, nos encontramos en una realidad donde ese proyecto ilustrado de la razón y ese proyecto ilustrado de la legalidad y ese proyecto también racional, moderno, sobre la fuerza del Estado como el único ser que puede impartir la violencia, no marca una realidad. Nos encontramos en un escenario donde la fuerza gana, donde el poder es más que cualquier ley razonada o cualquier intento de estructurar algo en paz. Pero hay posibilidades que nos presente la filosofía para poder resolver estos grandes problemas en donde la violencia, que es el uso excesivo de la fuerza, pueda ser contenido. Pareciera que no, pero vamos a dar unas pequeñas pistas de cómo esta situación pudiera cambiar. Un filósofo, sociólogo, Kierkegaard Lorenz, nos presenta los tipos de violencia: la interespecífica o la intraespecífica. La violencia primero la va a establecer como algo natural. Todos los seres de instinto animal actuarán por violencia. Pero en una primera época de nuestro proceso civilizatorio, la violencia tenía que ver por resguardarse, por protegerse entre ellos o por proteger a los miembros de la especie. En otras ocasiones, la violencia tuvo que ver con protegerse de otros animales o otras especies más poderosas, más violentas o mayor organizadas. Ahora, estamos en una época donde el problema entre las especies se pueda resolver con violencia. Pareciera que legalmente no, racionalmente no, estructuralmente no, pero en la realidad estamos en un escenario donde la violencia es más vigente que nunca. Quizá porque ha fracasado la idea de Estado protector, la idea de Estado policíaco, pero también porque la violencia se ha cotidianizado. Los jóvenes de preparatoria, de secundaria y quizá de los primeros años de la universidad, lo que consumen, y no es lo que ellos quieren consumir, sino lo que el escenario les presenta, tiene que ver con violencia. La exaltación del uso de las armas, la exaltación del uso de los enervantes para poder distraernos de una realidad compleja. También es cierto que a estos jóvenes de estas edades que hemos dicho, no se les ha presentado una oportunidad. Por ejemplo, se habla mucho del fútbol y de que los jóvenes hoy en día tengan que hacer deporte, pero ese deporte tan conocido, tan general como es el fútbol, ha estado plagado de momentos de corrupción que también es violencia.
Ha estado plagado de momentos violentos donde un jugador no se deja abatir por el otro, o donde alguien, para impedir un gol o una buena jugada, tuvo que usar el uso indebido de la fuerza. Pero el asunto es que hay un pequeño problema filosófico con lo que ven. ¿Cuál es el problema filosófico? Que el joven no ha decidido entre un deporte y el otro. Lo que se le ha presentado es fútbol. Y a través de ese deporte del fútbol, ellos toman estereotipos y que a veces esos estereotipos son violentos. Como por ejemplo la queja que interpuso la Federación Mexicana de Fútbol en torno a Lionel Messi, cuando Lionel Messi insulta a la República Mexicana o a los futboleros mexicanos o a la selección mexicana en ese ademán o amago de violencia contra la camiseta de la selección mexicana. Estos escenarios, estas realidades, estos aspectos son lo que están consumiendo ellos. No se les ha presentado una posibilidad de otro tipo de deportes. Y podríamos enumerar muchos. Ellos solo están consumiendo eso que se les ha dado. El fútbol, el box. Los jóvenes no ven el deporte del boxeo, el deporte de la lucha, no lo están viendo atendiendo a la preparación del boxeador o a la preparación del luchador. No, están viendo gritos, manotazos, golpes, ganchos, knockout, y están viendo toda la fama que está rodeando a este deportista, pero no están quitando en su percepción ese asunto de violencia. Y es aquí el problema. La escuela debería presentar, y no estoy hablando de una institución física, sino la sociedad como escuela debería presentarle a estos adolescentes y a estos prejóvenes un elemento o un marco creativo, un marco crítico para poder entender que detrás de toda esa actuación de los deportes hay una preparación de fondo. A mi espalda tenemos a un grupo jugando fútbol y ellos dicen que están jugando fútbol. Realmente están corriendo contra un balón, pero no se los han dicho. No se les ha entrenado, no se les ha preparado. Lo que ellos hacen es una mera imitación. Carl Lorenz nos propone dos cosas. La violencia tiene una solución. Una de sus soluciones tiene que ver con el deporte. Porque si somos seres violentos por naturaleza, el deporte, esa violencia la vuelve competitividad, la vuelve esfuerzo, la vuelve dinamismo, la vuelve también solidaridad, la vuelve también sororidad, porque hoy también ya hablamos de deportes donde mujeres compiten contra mujeres o mujeres y hombres pueden establecer un equipo. Ese era el precepto que nos dejaba Carl Lorenz. El deporte sería esa forma de resolver los conflictos de la violencia sin resultados catastróficos, porque antes se resolvían los problemas entre las naciones con guerras. Ahora se intenta resolver con deportes. A lo mejor no podemos resolver el conflicto Rusia-Ucrania con un partido de fútbol. Sería genial. Sería verdaderamente surreal. Pero sería necesario encontrar una respuesta a estos tipos de complejos. Porque el joven, además de ver la violencia en los deportes, también la ve en la política. También lo ve en otros escenarios de la cotidianidad. Entonces la violencia se ha vulgarizado. Ya no es ese asunto de ver a la violencia como la posibilidad de defensa, sino como la posibilidad de agresión. Ya no es un asunto territorial, o quizá ya es un asunto de ego y de demostrar de poder. La violencia en un principio no tenía que ver con el poder, tenía que ver con la sobrevivencia, con la supervivencia de las especies. Pero bueno, llegó el momento de plantear preguntas. Llegó el momento de rascar con sus preguntas. ¿Por qué la sociedad insiste que no debo ser violento? ¿Por qué la sociedad insiste que no debemos ser violentos? Es curioso que la sociedad le insista a los jóvenes no sean violentos cuando hay una reproducción violenta sistemática sutil. Por ejemplo, el decir no hay que apapachar a los niños porque los niños tienen que desarrollarse lejos de los brazos de mamá para que mamá y papá puedan trabajar. Estamos generando ahí una violencia. Entonces lo que pregunta
el compañero, el joven, es muy real. ¿Por qué insisten en no ser violentos cuando los escenarios para el amor, para la protección, para el resguardo son restringidos en pro de una sociedad productivista, capitalista, enajenante y que está económicamente midiendo el crecimiento y el éxito de las personas que integran X sociedad? Esta pregunta es relevante porque ¿por qué nos insisten en no ser violentos cuando todo el escenario nos arroja, nos espectora hacia la violencia, hacia un escenario de dolor, a un escenario de desprendimiento de los padres con respecto de los hijos, pero también más adelante, los ancianos? Un anciano en México no quiere ir al asilo porque dice que es abandono. Hemos introyectado esa idea del abandono, pero todo partió de una primera infancia. Una persona que en su niñez tuvo la compañía, tuvo la cercanía, tuvo el diálogo, se le puede exigir la violencia porque a pesar de que en su genética haya violencia y a pesar de que somos animales con grados de violencia, la sociedad, el contacto con los otros seres humanos nos vincula. Y aquí hay que hablar del miedo. El miedo es un ser socializante. El miedo es un ser socializante, porque el miedo te dice, no quiero perder a mamá, no quiero perder a mis hermanos, no quiero perder a mi esposa, no quiero perder a mi familia. Entonces, en función del miedo, yo puedo decir, yo no quiero lastimar a ese que está jugando fútbol conmigo. Lo voy a intentar proteger. Pero nos han dicho que el miedo es malo. No, el miedo también es un medio para poder establecer un fenómeno de paz. Y no se trata de ese miedo enajenante a un ser superior. Se habla o estoy hablando de un miedo relacionado a que no quiero que le pase el daño a mis conciudadanos, a mis compatriotas. Sigamos rascando con sus preguntas. ¿Por qué en los pueblos hay mayor grado de violencia? ¿Por qué en los pueblos hay mayor grado de violencia? Esta pregunta se puede resolver en dos momentos. Yo creo que la falta de educación, porque tenemos muy incrustada esa idea de nadie nos enseña a ser padres. Yo creo que sí nos enseñan a ser padres. Aristóteles, Platón, Soren Kierkegaard, Kierkegaard Lorenz, Erich Fromm, Hannah Arendt, Martin Heidegger, Emmanuel Kant, el mismo Federico Nietzsche. No sé, hay muchos autores que están planteando estos problemas, pero no nos hemos acercado a ellos, los hemos ignorado, no los conocemos, los profesores no los ponemos en el aula para que los jóvenes discutan, por ejemplo, el capítulo 8 y el capítulo 9 de Teoría de la Amistad de Aristóteles. No los ponemos a discutir el banquete de la erótica de Platón, donde hay pistas sobre la fraternidad, por ejemplo, entre Sócrates y Adimanto, Sócrates y Glaucón. No. Tenemos películas que hay que interpretar bien, tenemos series que hay que interpretar bien, tenemos ciertos espacios que hemos descuidado desde la academia, hemos descuidado desde la filosofía, y por eso los pueblos son violentos. ¿Por qué? Porque no se les ha dado otra posibilidad. La filosofía rasca donde no pica está haciendo esto, presentar un trabajo de jóvenes viendo que la clase también puede ser al aire libre y poder expresar mucho de su ímpetu. Pero venga, una vez más, rasquemos con sus preguntas. ¿Por qué si el fútbol es un deporte hay escenas de violencia? ¿Por qué si el fútbol es un deporte hay escenas de violencia? Ok, el fútbol se ha vuelto un espectáculo. Ya no es un deporte que fraternalice, ya no es un deporte que vincule. Es un deporte donde pasan cosas extrañas. Al futbolista, entre más partidos juegue a lo largo de la semana, será más conocido y por lo tanto se podrá vender más playeras de él, más zapatos que él use, más indumentaria que él use, más balones de ese equipo. El deporte, el fútbol se ha mercantilizado y por eso a veces hay escenas de violencia, porque se están jugando la competitividad, el competir por la marca de una tienda deportiva,
por la marca de una tienda de comida, por la marca de una tienda de vestimentos. El fútbol tiene escenas de violencia. ¿Por qué? Por algo muy elemental. Ya no son personas controlando su violencia en un estado de fraternidad. El fútbol se ha convertido en un escenario donde sale ese espíritu de salvaje y se anula todo el proceso de la civilización. Queda. Así como están, tomemos la foto del grupo. Todos sudados. Alguien que tome. Cuadro principal, por favor. Oye, acá, chinga. Titular, di. Espérate, espérate. Hágale como su pie así y así. Ah, sí. Ah, sí. Sí, güey, agáchate. Ah, sí. Un poco, agáchate. Qué rico. Ay, qué rico. ¿Listo? Ah, mi canción. Otro jueguito ya.